La noche ya había caído y se sentía un frío por todo el cementerio, el cual era muy poco iluminado por algunos faroles que habían. El vigilante del cementerio siempre salía durante una hora a revisar que no hubiesen intrusos en el cementerio, después volvía a una pequeña casita de madera y bebía un poco de café para después volver al cementerio. Un día cuando estaba camino a su pequeña casa, escuchó unos fuertes ruidos que al parecer provenían de una tumba de una persona que fue recientemente enterrada, era como si alguien estuviese excavando. El vigilante corrió hacia la tumba y con su linterna intentó ver si había alguien, pero por desgracia solo encontró la tumba saqueada y una nota, la cual decía: disculpe mi saqueo, pero este cuerpo era un pariente cercano a mí y me pidió como último deseo que conservara sus cenizas para luego enterrarlas junto con sus padres. Acepte como disculpas este pequeño regalo. Está dentro de la tumba. Confundido un poco y a la vez asustado, bajó su linterna y la apuntó hacia el interior de la tumba donde encontró un cráneo de color negro. El vigilante entró en pánico pero de inmediato revisó de nuevo la nota. En la parte trasera de la nota había algo escrito con letras rojizas, las cuales decían: este cráneo de mármol negro guiará las almas de los muertos recientes, solo colóquelo en el medio del cementerio y recuerde, nunca debe usarlo para fines egoístas. Y tal como decía la nota, colocó el cráneo sobre una cruz y mientras se alejaba de ese punto vio como las almas ascendían de las tumbas. Todas ellas estaban muy alborotadas, como si estuviesen confundidas de lo que está pasando y como si estuviesen perdidas, pero después se tranquilizaron y todas fueron directamente a un rumbo desconocido, como si algo les atrajera. Al día siguiente, la noticia sobre el cráneo se expandió por todo el pueblo y estos comenzaron a preocuparse de que todo eso se tratase de brujería hacia ellos, así que exigieron que el cráneo fuera destruido inmediatamente, pero al tratar de hacerlo sucedió algo muy extraño. Comenzaron a escucharse gritos y sonidos extraños que provenían del interior del cráneo. Incluso la persona que había tomado el cráneo para destruirlo comenzó a tener visiones y al dejar caer el cráneo, el sujeto cayó al suelo y empezó a tener convulsiones y empezó a repetir unas palabras: dolor, muerte, sangre, tortura, y después se detuvo y comenzó a decir cosas que nadie entendía por qué las decía. El egoísmo y nuestra codicia serán las razones de nuestro sufrimiento, no encontraremos la paz ni mucho menos la libertad en el infierno. Después volvió a repetir las palabras que dijo al principio, hasta que se tranquilizó. Fue llevado con un médico del pueblo pues el sujeto comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Todos observaron el cráneo que estaba en el suelo, nadie se atrevía a levantarlo pero sin embargo, el vigilante se acercó y lo agarró colocándolo donde estaba. Después de lo ocurrido el vigilante decidió cuidar el cráneo. Para su desgracia, tal objeto ya no estaba. Apuntó su linterna hacia el suelo y observó unas huellas que se dirigían a un bosque. No lo pensó dos veces así que fue tras ellos. Conforme se adentraban más al bosque vio que las huellas estaban ensangrentadas, una más que otra. De repente el vigilante se tropezó y cayó al suelo de rodillas. Al ponerse de pie vio con lo que se había tropezado. Se trataba de una pierna. Lo más temible de esto, era que la pierna no sangraba, parecía que la sangre se hubiera congelado ahí mismo. El rastro de huellas fue reemplazado por una larga línea de sangre, pero la tierra no se sentía húmeda. Era como si la tierra y esta fueran una misma, prácticamente se diría que tuvo ese color desde el principio. El vigilante deseaba retroceder, pero su cuerpo no se lo permitía, algo le exigía que siguiera. Corrió y corrió guiado por la línea de sangre. Cuando más se acercaba sentía que las sombras detrás suyo intentaban consumirlo. Después de un largo rato finalmente llegó al lugar quedando totalmente paralizado y pálido del gran miedo que comenzó a sentir. El ladrón tenía la cara cortada y abierta como un libro, el suelo estaba completamente rojizo y el cráneo brillaba con la luz de la luna, con la mirada en dirección al vigilante, como si lo estuviese observando. El vigilante se acercó al cuerpo y observó que en su mano izquierda había una nota la cual decía: el egoísmo, la avaricia y los deseos de poder son las debilidades del ser humano, debilidades que nosotros los demonios nos aprovechamos para nuestro disfrute y beneficios propios. El vigilante no podía creer lo que había leído. Cuando se dio media vuelta hacia la derecha, el cráneo no estaba. Esto causó mucho temor hacia el vigilante, el cual salió corriendo del lugar. Las almas fueron guiadas por el cráneo, pero la pregunta es ¿y a dónde fueron llevadas?